Mi esposo tenía una infantil colección de carros de Hot Wheels, gastaba mucho dinero en eso y no le alcanzaba para pagarme mis caprichos, así que se los quemé y le envié una foto mientras trabajaba. Pero él nunca volvió a la casa. Ahora no sé cómo pagar todas las deudas. Quemé la colección completa de Hot Wheels de mi esposo, le mandé la foto del incendio al trabajo y le escribí que ahora sí le iba a alcanzar para lo importante. Yo estaba lista para la típica escena de gritos, lágrimas y reconciliación dramática, pero él simplemente no volvió nunca más a la casa. Ahora estoy aquí, rodeada de deudas y olor a plástico quemado que nunca se fue, intentando entender por qué todos actúan como si yo fuera la loca de la historia. Siempre pensé que cuando una mujer se casa, el sueldo del hombre pasa a ser el motor de la vida en común, y de la vida de ella. Eso fue lo que vi toda la vida, mi papá pagando casa, recibos y los gustos de mi mamá, mis tías diciendo que para eso uno se casa, mis amigas midiendo cuán buen marido era un hombre según que tanto le soltaba. Entonces, cuando me casé con Raúl, para mí estaba clarísimo, su responsabilidad era cubrir la casa, los pagos fijos y, sí, mis caprichos. No lo veía como un abuso, lo veía como el orden natural de las cosas. Yo también aportaba, obvio, pero sentía que su sueldo, grande, debía girar alrededor de nosotras dos, la casa y yo. Cuando empezó con la colección de Hot Wheels, lo tomé como una excentricidad tierna. Me parecía hasta gracioso que un hombre adulto se emocionara por carritos de juguete. Al principio tenía solo unos cuantos, en una repisa pequeña, y yo se lo contaba a mis amigas riéndome, diciendo que mi marido era un niño grande. Ellas también se reían, decían que mientras no fuera apuestas o tragos, que coleccione lo que quiera. Yo misma le decía a Raúl que por lo menos su vicio no olía a alcohol ni a perfume ajeno, que eran solo carritos. Pero la cosa empezó a crecer. De repente, ya no era una repisa, eran vitrinas de vidrio en el cuarto extra, ya no eran 2 o 3 carritos que encontraba por ahí, eran cajas bien cuidadas, con plástico protector, acomodadas por colores, por modelos, por series. Los domingos se volvían ritual, él limpiando cada vitrina con un paño especial, hablándome de ediciones limitadas, de piezas difíciles de conseguir, de intercambios con otros coleccionistas. Al principio escuchaba por cortesía, pero poco a poco empecé a ver otra cosa, espacio ocupado, dinero invertido, tiempo dedicado. Cada vez que yo pedía algo y él me decía que ahora no alcanzaba, mi mente se iba directamente a las vitrinas. Si quería un vestido y no se podía, veía 10 carritos nuevos. Si mencionaba un viaje y él decía que había que esperar, recordaba la última vez que lo vi pagar en efectivo por una caja especial que llegó por correo. Empecé a traducir mentalmente, ese carro es un juego de uñas, esa vitrina es una escapada de fin de semana, ese lote de ediciones raras, es el celular que quiero desde hace meses. No me molestaba que tuviera un hobby, me molestaba que su hobby compitiera directamente con mis deseos. Raúl siempre fue ordenado con el dinero, según él. Pagaba las cuentas, llevaba un Excel, revisaba fechas de corte. Yo dejé de mirar esos detalles porque, honestamente, me aburrían. Yo veía que la luz seguía llegando, el agua no se cortaba, el internet funcionaba, y con eso me bastaba. Si yo quería algo y él decía que no se podía ese mes, sentía que me estaba negando a mí, no a la circunstancia. De mi lado, había compras pequeñas para sentirme bien, ropa, arreglos, comidas a domicilio. Nada de eso me parecía grave comparado con las vitrinas enteras dedicadas a sus carritos. La grieta fuerte se abrió el mes que llegó una cuenta atrasada de tarjeta que yo ni sabía que existía. Una notificación de banco, intereses, cosas que jamás había visto porque siempre asumí que Raúl lo manejaba todo. Le pregunté qué era y, con esa calma que a veces desespera, me explicó que habían subido algunas cuotas, que había gastado más de lo previsto, que hasta fin de año no podríamos hacer compras grandes. Lo dijo como si fuera un hecho neutro, pero yo solo escuché, no va a haber zapatos, no va a haber viaje, no va a haber nada. Esa noche discutimos feo. Yo le solté que era ridículo que dijera que no había dinero para nada mientras seguía llenando la casa de plásticos pintados. Le dije que un hombre adulto no podía priorizar carritos de juguete por encima de su esposa, que esos carros no daban de comer ni pagaban nada. Él, cansado, respondió que mis caprichos también costaban, que el sueldo no era infinito, que no todo podía ir dedicado a mí, que él también tenía derecho a algo propio. Esa última frase se me quedó clavada. Derecho a algo propio. Como si yo fuera una factura más y sus carritos, un tesoro intocable. Desde ahí, cada vez que lo veía acomodando la colección, sentía que lo hacía en mi cara. Que ponía más cariño en limpiar esas miniaturas que en escucharme cuando le hablaba de algo que quería para mí. Se me metió en la cabeza la idea de que él estaba escogiendo carritos en vez de escogerme a mí. Y sí, sé que suena exagerado, pero cuando llevas meses oyendo ahora no alcanza y ves vitrinas llenas, la cabeza empieza a hacer asociaciones raras.
Me acostaba viendo la luz que salía del cuarto donde él guardaba todo eso y sentía que estaba compitiendo con un ejército de juguetes. El punto de inflexión llegó de una forma tan simple que da rabia. Una mañana, antes de irse a trabajar, yo le enseñé por el celular unos zapatos que me encantaron, de oferta según yo, y le dije que era el momento perfecto para comprarlos. Él se puso el reloj, se colgó la mochila y, con un tono seco que no le había escuchado antes, me dijo que no podía comprarme esos zapatos ahora, que dejara de gastar en tonterías, que teníamos deudas que resolver. Ni siquiera fue lo que dijo, fue la forma. ¿Tonterías? Me llamó tonterías en mi propia casa, después de meses de ver cómo esos carros crecían como plaga en las vitrinas. Escuché la puerta cerrarse, oí sus pasos alejándose por el pasillo, y sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no hacia adentro, sino hacia afuera. Me quedé un rato en la sala, en silencio, con los zapatos en la pantalla y la palabra tonterías dando vueltas. Luego caminé directo al cuarto de la colección. Abrí la puerta y ahí estaba todo, vitrinas alineadas, cajas apiladas, carritos por color y modelo, un orden enfermizo que de pronto me pareció una burla. Era como si cada carro me estuviera diciendo, a mí sí me compró, a ti no. Me quedé parada un buen rato, con los brazos cruzados, mirando ese mini museo. La idea me cayó encima de golpe, como un destello rabioso. Si él no quiere que yo tenga caprichos, él tampoco los va a tener. En mi cabeza sonó casi lógico. Pensé que quizá necesitaba un golpe de realidad, algo que le demostrara que no podía seguir tirando dinero en juguetes mientras me sermoneaba a mí por unas uñas o unos zapatos. Me repetí que al final eran solo carritos de metal y plástico, que ni siquiera eran funcionales, que no estaba quemando nada, serio. Fui a la cocina, tomé lo primero inflamable que encontré, regresé al cuarto y empecé a sacar cajas. No me llevé todo, pero sí lo suficiente como para que se viera un hueco doloroso. Las amontoné en el patio, cerca de una pared que ya estaba fea de por sí. El proceso se sentía casi mecánico, sacar, apilar, rociar. Había una parte de mí que decía que todavía estaba a tiempo de parar, que esto era exagerado, pero otra parte gritaba que por una vez en la vida tenía que hacer algo que lo impactara de verdad, que lo hiciera entender. Prendí fuego. El olor a plástico y pintura quemada fue inmediato, pegajoso, invasivo. Los carritos empezaron a doblarse, a derretirse, algunos explotaron con pequeños chasquidos ridículos. Era una escena fea, lo sé, pero en ese momento sentí una especie de euforia. Como si estuviera equilibrando una balanza invisible. Como si cada carro que se caía fuera una factura pagada a mi favor. Me quedé mirando el fuego con una mezcla de rabia y alivio, como si por fin hubiera hecho algo en lugar de solo quejarme. Saqué el celular y empecé a tomar fotos. Busqué el ángulo donde se viera claramente una vitrina a punto de caer, algunos carritos ya irreconocibles, el humo subiendo. Elegí la mejor imagen, la que más dolería, y se la envié a Raúl. Escribí un mensaje corto, casi elegante, que ya no tendría que gastar en eso, que ahora sí le iba a alcanzar para lo importante. Lo envié con una calma que no sentía, esperando que el doble cheque apareciera y, después, la avalancha. En mi cabeza, el guión estaba clarísimo. Primero me llamaría furioso, me diría que estaba loca, yo le gritaría que estaba harta de que eligiera carrito sobre mí, él lloraría por su colección, yo lloraría por mis tonterías, habría una discusión monumental, al final, algún tipo de acuerdo. Te pasaste, pero te entiendo, no lo vuelvas a hacer, y él prometiendo vender algunos, o al menos bajarle al gasto. Visualicé hasta la escena en la que recogeríamos juntos los restos, como símbolo de un nuevo comienzo. Lo que recibí fue silencio. El mensaje se marcó como entregado, pero no hubo respuesta. Ni un ¿qué hiciste?, ni un ¿estás loca?, ni siquiera un punto. Yo empecé a escribirle más cosas, justificándome, diciéndole que tenía que entender mi punto, que eso no podía seguir así, que ya era hora de que madurara. Nada. El celular seguía mudo. Pasaron las horas, se hizo de noche, y yo me convencí de que seguro venía directo a la casa a armar la escena ahí, que simplemente no estaba contestando porque estaba manejando o trabajando. Esa noche no volvió. Yo me acosté tarde, dejé la luz del pasillo encendida, convencida de que en algún momento iba a escuchar las llaves en la cerradura, las pisadas, el portazo. Me quedé dormida con la ropa puesta. Cuando desperté, el lado de la cama de Raúl estaba intacto, frío. La almohada sin hundir. Miré el celular, ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Me dije que quizás se había quedado en casa de algún familiar, que necesitaba enfriarse, que era normal. El segundo día fue parecido. Silencio. Empecé a sentir esa incomodidad rara de no saber si estás ganando la pelea o perdiendo algo más grande. Yo seguía diciéndome que estaba exagerando, que a la tercera noche aparecería, que al final esa casa la sostenía él y no podía irse mucho tiempo. Abrí algunas aplicaciones de delivery, pedí comida como siempre, puse una serie para distraerme.
Por dentro, sin embargo, la foto del fuego y el vacío del cuarto de los carritos empezaban a pesar distinto. Yo pensaba que el incendio iba a ser el inicio de que Raúl pusiera los pies en la tierra. Nunca se me cruzó por la cabeza que, para él, esa foto fuera más bien la señal de salida definitiva. Comentarios. Usuario Anónimo 1 dice, lo cuentas como si hubieras hecho una especie de acto pedagógico extremo, pero en la práctica agarraste algo que él amaba, que construyó con años de esfuerzo, y lo prendiste fuego solo porque competía con tus caprichos. Luego te sorprende que no vuelva. No eran plásticos pintados, era su refugio, igual de válido que tus gustos, solo que tú asumiste que lo tuyo tenía prioridad absoluta. Respuesta de la OP, entiendo que desde fuera se vea como una locura, pero también hay contexto. Yo no me levanté un día queriendo destruir por destruir, llevaba meses sintiendo que cada vez que él compraba algo para esa colección me estaba diciendo que no había espacio para mí. Sí, me pasé con la forma, pero en mi cabeza era la única manera de que entendiera que no podía seguir gastando como soltero mientras me regañaba a mí por querer cosas básicas. Nunca imaginé que su reacción fuera desaparecer sin más. Usuario Anónimo 2 dice, dices que siempre diste por hecho que el sueldo de Raúl tenía que girar alrededor de ti y de tus caprichos, como si fuera un derecho automático por estar casada. Él pagaba casa, servicios, deudas y se permitía un hobby. Tú no solo no ajustaste nada, sino que cuando sentiste que ese hobby te quitaba espacio decidiste eliminarlo del mapa. Eso no es buscar equilibrio, es querer un proveedor sin derecho a nada propio. Respuesta de la OP, es que así crecí viendo las cosas, hombres que trabajaban y mujeres que, sí, también hacían cosas, pero cuyo estándar de buen marido era que tanto se ocupaba de ellas. No es que yo quisiera un esclavo financiero, quería sentir que también era prioridad. Cuando veía que el dinero se aparecía para carritos pero no para algo que yo quería, claro que me hervía la sangre. Puede que lo haya manejado mal, pero tampoco voy a fingir que no había una desigualdad en que se consideraba importante. Usuario Anónimo 3 dice, lo más fuerte es que hasta el final sigues hablando del incendio como una herramienta para que él madurara, como si quemar su colección fuera una lección que él tenía que agradecerte después. No hay un solo momento en tu relato en el que te plantees que cruzaste una línea básica de respeto. Y sí, el silencio que te dio de respuesta dice mucho más que cualquier pelea que tú esperabas. Respuesta de la OP, nunca dije que tuviera que agradecerme nada, pero si pensaba que eso lo iba a hacer reaccionar, que al menos se sentara a hablar en serio sobre prioridades. Puede que para ustedes la línea esté clarísima, para mí, en ese momento, todo se sentía tan desbalanceado que hice algo extremo. Que él haya elegido el silencio absoluto en lugar de enfrentar lo que pasó también dice algo de cómo maneja los conflictos. Yo fallé en la forma, pero él decidió borrarse, y eso también tiene un peso en cómo se dio todo después. Actualización 1. Los primeros días después de que Raúl desapareció fueron raros, pero no alarmantes para mí. Yo estaba convencida de que solo estaba haciendo una especie de rabieta exagerada. A cualquiera le dolería ver su colección quemada, pensé, pero al final del día ese hombre sabía que la casa, las cuentas y, sobre todo, yo, seguíamos ahí. Le conté a una amiga que habíamos tenido una pelea fuerte por sus carritos y que se había ido a enfriar la cabeza. Dije, con una seguridad que ahora me da rabia recordar, que volvería cuando se le pasara, porque no iba a tirar por la borda la vida que tenía solo por unos juguetes. Mientras tanto, yo seguía haciendo mi vida casi como si nada. Pedía comida a domicilio, compraba cositas pequeñas para distraerme, un labial aquí, una blusa allá, suscripciones para ver series. Era como si una parte de mí se negara a aceptar que algo estructural había cambiado. Me decía que era mejor mantener la normalidad para que, cuando él regresara, no sintiera que yo me había desmoronado. En mi cabeza, el hecho de que la casa la sostuviera él era un argumento a mi favor, hasta cuándo podía mantenerse fuera sin que su responsabilidad lo alcanzara. Los mensajes que le mandaba al principio eran suaves. Le escribía ¿dónde estás? ¿Cuándo vienes? Tenemos que hablar, cosas razonables. Como no respondía, empecé a subir el tono. Le mandé fotos de la casa, de la cama vacía, de la mesa sin su plato, diciéndole que no podía creer que me estuviera ignorando por unos juguetitos. Esa frase la repetí mucho, juguetitos. Sentía que si la decía lo suficiente, en algún momento él mismo iba a sentir vergüenza de lo ridículo que era ausentarse por eso. A medida que pasaban los días, el silencio empezó a doler de otra manera. Entonces los mensajes se transformaron en reclamos formales. Le escribí que si no volvía estaba dejando sola a su esposa con deudas, que eso era abandono de hogar, que estaba fallando como hombre y como proveedor. En mi mente, el foco ya no era el incendio, eran las cuentas. Yo siempre había visto su sueldo como algo que también me pertenecía, así que él dejara de estar físicamente no cambiaba, para mí, esa obligación. Era como si él se hubiera ido con sus trastos emocionales, pero las facturas se hubieran quedado pegadas a mi nombre sin preguntarme. Un día, después de insistirle por enésima vez,
vi que mis mensajes ya ni siquiera se marcaban como leídos. Dejó de abrirlos. Me pareció una falta de respeto, casi peor que cualquier pelea. Hasta que por fin llegó una respuesta, pero desde otro número que yo no tenía guardado. Era un mensaje corto, frío, casi administrativo, que estaba bien, que se había ido, que a partir de ahora hablaríamos por medio de abogados. Nada más. Sin explicación, sin insultos, sin espacio para negociar. Sentí como si me hubieran cerrado una puerta en la cara, pero con llave desde el otro lado. Y mientras todo eso pasaba en el plano emocional, la vida práctica decidió recordarme que existe. Las cuentas empezaron a caer una detrás de otra, como piedras. Luz, agua, internet, tarjetas, la hipoteca o renta del lugar, todo eso que antes aparecía pagado sin que yo tuviera que mirar. Llegaron avisos de atraso, intereses, cargos que sonaban a castigo. Yo llamaba a los números de atención al cliente indignada, reclamando que nadie me había avisado, que mi esposo siempre se había encargado de eso, como si el operador tuviera la culpa de que Raúl no hubiera hecho el pago ese mes. Del otro lado, la respuesta era siempre la misma: el titular no ha pagado. En mi discurso interno, nada de eso era responsabilidad mía. Yo no sentía que hubiera hecho algo gravemente malo, sino que había destruido un hobby infantil para que el dinero volviera a donde debía estar. Cada recibo atrasado me indignaba más, pero no como señal de que tenía que reorganizarme, sino como prueba de que Raúl se había ido por despecho y ahora me estaba haciendo sufrir a propósito. Me repetía que tenía derecho a que ese hombre cumpliera como esposo, como proveedor, como adulto. La idea de que tal vez yo había cruzado una línea con el fuego no encajaba en esa narrativa, así que simplemente la dejaba fuera. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: sigues hablando de abandonarte con deudas, como si tú fueras una menor de edad sin capacidad de entender que las cuentas también son tuyas. Él no apagó la luz y el agua por capricho, simplemente dejó de sostener una casa donde ya no se sentía seguro ni respetado. No es abandono que alguien deje de pagar cuando tú misma rompiste el vínculo de esa forma. Respuesta de la OP: entiendo que legalmente las cosas se vean de cierta manera, pero la realidad es que esa casa la levantamos sobre la base de que él era quien se encargaba de esos pagos. Yo no puedo, de un día para otro, convertirme en experta administradora porque él decidió desaparecer. Si quería terminar, que se sentara a hablar, que ordenara las cosas, no que me soltara todo encima sin transición. El incendio fue una reacción a un problema que ya venía de antes, no la raíz mágica de todo. Usuario anónimo 2 dice: llamar juguetitos a algo que él cuidó durante años dice mucho. Minimizarlo te sirve para justificar que lo quemaste, pero luego te sorprende que él no tenga ganas de volver a pagar y ya. Para ti, el sueldo de Raúl siempre fue un derecho, para él, su colección era el único espacio verdaderamente suyo. Cuando atacas eso, lo que le estás diciendo es que nada de lo que es importante para él importa si se interpone con lo que tú quieres. Respuesta de la OP: si lo veo en frío, puede que la palabra juguetito suene despectiva, pero en ese momento era la única forma que tenía de poner en perspectiva algo que consumía espacio, tiempo y dinero mientras a mí me tocaba escuchar sermones por querer cosas que también me hacían bien. No niego que esa colección significaba algo para él, pero tampoco voy a negar que me sentía relegada cada vez que veía que si había plata para un carro nuevo y no para lo que yo pedía. Usuario anónimo 3 dice: lo más llamativo es que el silencio de Raúl te parece más grave que haber quemado sus cosas. Te molesta que no haya seguido tu guión de drama y reconciliación. Pero su distancia es la única forma que tuvo de poner un límite real. Después de ver la foto del incendio, tal vez entendió que no estaba seguro contigo, y eligió irse. No todo se resuelve con discusiones, a veces la consecuencia es simplemente que alguien se va. Respuesta de la OP: claro que me descoloca que haya elegido el silencio. Después de años juntos, lo mínimo que esperaba era una conversación, aunque fuera para terminar de forma clara. Que él haya decidido borrarse en lugar de sentarse a hablar también me parece una falta de respeto a lo que se construyó. Yo reaccioné mal, sí, pero él tiró por la vía más fácil para él, desaparecer y pasarle el relevo a un abogado. Y eso, por mucho que lo justifiquen, también duele y también tiene implicaciones. Actualización 2. La respuesta del otro número fue la puerta de entrada a la siguiente fase: los papeles. Un día, entre toda la correspondencia de cuentas y avisos, llegó una carta certificada. El sobre tenía un membrete de bufete de abogados y el apellido de Raúl. Lo abrí con la mezcla de esperanza y miedo con la que una abre resultados médicos. Dentro había términos fríos, párrafos sin emoción, separación de bienes, evaluación de deudas, propuesta de vender la casa para saldar lo que se pudiera y dividir el resto. Era como si nuestro matrimonio se hubiera traducido a una hoja de cálculo. Leí la parte donde se sugería la venta del inmueble y sentí una punzada de indignación. ¿Vender mi hogar por un berrinche de juguetes? Esa fue la frase que me vino a la cabeza. Me levanté,
Agarré el teléfono y llamé al número del abogado. Cuando me contestaron, no esperé explicaciones, empecé a decir que yo no pensaba moverme, que esa casa era mía también, que Raúl tenía que seguir pagando desde donde estuviera porque para eso se había casado, que no iba a permitir que me dejaran en la calle solo porque no había aguantado que le pusiera límites a su inmadurez. El abogado, con ese tono neutro que te hace sentir más sola todavía, solo me dijo que era una propuesta razonable dadas las circunstancias y que todo podía discutirse, por la vía formal. Sentí que nadie estaba de mi lado, así que decidí subir la presión por otros lados. Llamé al trabajo de Raúl, exigiendo hablar con él. Cuando la recepcionista me dijo que no podía pasarme la llamada, dejé recados con compañeros, diciendo que me estaba dejando en la ruina, que después de años de matrimonio se había ido por unos carritos y ahora me abandonaba con deudas. No mencioné, obviamente, que fui yo quien prendió el fuego. En mi versión, él estaba castigándome por un impulso exagerado, nada más. También empecé a llamar a su familia, a su madre, a sus hermanos, a una tía con la que siempre fue cercano. Lloraba por teléfono, repetía que se había ido de la casa por unos carros de juguete, que ahora no respondía, que me había dejado con cuentas que no eran mías. Me escuchaban, me daban palabras vagas de ánimo, pero había silencios raros. Notaba que evitaban decir algo específico sobre Raúl. Cuando les pedía que hablaran con él para que entrara en razón, cambiaban el tema o decían que todo tendría que verse por abogados. Ahí ya empecé a sentir que me estaban ocultando algo. Mientras tanto, los números no se detenían. Cada día parecía llegar una nueva notificación, intereses acumulados, recordatorios de pago, advertencias de posibles cortes de servicios. Yo reaccionaba a eso con la misma impulsividad de siempre. En lugar de ajustar gastos, de mirar qué podía recortar, me puse a buscar créditos rápidos, préstamos pequeños, de puente, mientras todo esto se resolvía. Me convencí de que era algo temporal, que cuando Raúl se viera obligado legalmente a retomar su papel de proveedor, todo se nivelaría y yo podría tapar los huecos que estaba abriendo. Era como seguir agrandando un hoyo confiando en que otro vendría después a llenarlo. Un día, un primo de Raúl se presentó en la casa. Dijo que venía a recoger algunas de sus cosas personales, ropa, documentos, cosas de trabajo. Yo, en un intento raro de mostrarle que el problema principal eran los carritos, casi lo guié al cuarto del incendio. Cuando abrió la puerta, el olor a plástico quemado todavía estaba ahí, mezclado con el polvo. Las vitrinas negras, las manchas en las paredes, restos de metal derretido incrustados en el piso. Él no dijo nada, pero su cara cambió. No hizo falta que yo explicara mucho, la escena hablaba sola. Pocos días después, me enteré por tercera persona que Raúl ya sabía exactamente cómo había quedado la habitación. No solo sabía que había quemado la colección, sino cómo, dónde, con qué. Ahí entendí que, para él, ya no se trataba de una mujer impulsiva que reaccionó mal, sino de alguien que deliberadamente destruyó algo que él amaba y que ahora pretendía que la siguiera sosteniendo como si nada. Yo seguía sintiendo que, solo, había pagado un hobby caro, pero estaba claro que los demás lo estaban viendo con otros ojos. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, es fuerte como en tu relato la casa es, tu hogar, y la colección es, un hobby caro. Para Raúl, está claro que ambos eran importantes, la casa y lo único que tenía solo para él. Tú decidiste que podías quemar lo suyo y que él estaba obligado a seguir pagando lo de los dos. Pretender que venda la casa contigo dentro sosteniendo tu estilo de vida es pedirle que financie las consecuencias de tu propio acto. Respuesta de la OP, la casa no es solo ladrillos, es años de vida, de esfuerzo compartido. No es tan sencillo decir, la vendemos y ya. Para mí, que me quieran sacar de ahí se siente como si quisieran borrar todo rastro de que alguna vez tuvimos algo. La colección, aunque sé que significaba mucho para él, era algo que se podía reconstruir con tiempo y dinero. El hogar no. Que nadie vea esa diferencia me hace sentir como si estuviera hablando otro idioma. Usuario anónimo 2 dice, fuiste a su trabajo, a su familia, a todo el mundo contando que se fue, por unos carritos, pero convenientemente omitiste que tú los quemaste. Eso no es dar tu versión, es manipular la información para quedar como víctima. Luego te sorprende que la familia de él y los abogados no compren tu narrativa. Cuando vieron el cuarto, entendieron que no era un simple berrinche. Respuesta de la OP, no es manipulación, es que tampoco voy a ir por ahí diciéndoles a todos que perdí el control y prendí fuego a su colección. Obviamente doy la parte que explica por qué me siento desprotegida ahora. Si su familia quisiera saber la historia completa, también podría preguntar qué me llevó a ese punto. Pero es más fácil quedarse con la imagen del cuarto quemado y hacerme la villana sin contexto. Usuario anónimo 3 dice, lo de los préstamos rápidos esperando que, cuando él vuelva a pagar todo se arregle, es la mejor prueba de que sigues viendo su sueldo como tu paraguas automático. No hay un segundo en el que consideres que quizá deberías ajustar tu forma de gastar.
En tu cabeza, cualquier agujero que abras es algo que él está moralmente obligado a tapar. Eso no es matrimonio, es dependencia justificada. Respuesta de la OP. Toda la vida funcionamos con él como cabeza económica, así que es lógico que mi primer impulso sea pensar que esto es un bache que se resolverá cuando las cosas se ordenen otra vez. Mientras tanto, ¿qué hago? ¿Me siento a mirar cómo se acumulan los intereses sin intentar al menos mantener algo de normalidad? Sí, pedí préstamos y sí, contaba con que él asumiera parte después, pero porque siempre lo hizo. No es tan fácil reprogramar esa dinámica de la noche a la mañana solo porque decidió irse. Actualización 3. La cuerda se empezó a romper por el lado del banco. Las cartas ya no eran simples recordatorios amables, empezaron a llegar avisos formales de atraso serio. La palabra ejecución apareció escrita por primera vez en un documento dirigido a mí. El casero, o el banco en caso de hipoteca, dejó de usar el tono cordial y comenzó a exigir montos completos acumulados. Los buzones se llenaron de papeles con plazos, amenazas veladas de corte de servicios, llamadas de números que yo ya sabía que eran de cobradores. La casa, que antes sentía sólida, empezó a parecerme un lugar que se podía evaporar con una firma. Acorralada, decidí jugar mi última carta de mujer indignada. Empecé a decir en voz alta lo que ya había escrito por mensaje, que esto era abandono de hogar, que Raúl me estaba dejando sola con deudas, que había violencia económica. Fui a una oficina de asesoría legal gratuita, con la idea clara de preguntar qué podía sacarle. Así lo dije, ¿qué puedo sacarle si se fue y me dejó con todo? Me senté frente a un abogado joven que tomó notas sin gestos, y por primera vez alguien fue desenredando la historia sin dejarse arrastrar por mis lágrimas. Me hizo preguntas que nadie más había hecho. ¿Quién firmó las tarjetas? Yo. ¿En qué nombre estaban la mayoría de las deudas de consumo? En el mío. ¿Quién prendió fuego a la colección de bienes que eran propiedad de Raúl? Yo. Si tenía pruebas de que él me había amenazado con dejar de pagar para castigarme. No. Lo que había era que dejó de pagar cuando se fue. Cada respuesta se sentía como un ladrillo que caía sobre mi propia cabeza. Yo trataba de matizar, de decir que él siempre había manejado todo, que yo confiaba, que lo de los carritos había sido por frustración. El abogado me explicó, con una calma que dolía, que en un juicio la destrucción deliberada de bienes contaba, y mucho. Que si alguien podía hablar de daño patrimonial con respaldo era más bien él. Salí de esa oficina con una sensación desconocida, no tanto culpa, sino vulnerabilidad. Hasta ese momento, yo había usado la palabra abandono como escudo. Ahora alguien me había dicho, con términos legales, que la situación no era tan simple como hombre malo que se va y deja a esposa buena con deudas. No fui iluminada de repente ni nada por el estilo, simplemente entendí que gritar violencia económica no iba a mágicamente convertirme en víctima legal. Y eso me enfureció, porque sentí que ni siquiera el sistema estaba dispuesto a reconocer lo que para mí era obvio. La familia de Raúl, mientras tanto, se fue cansando de mis llamadas. Al principio escuchaban, luego empezaron a responder con mensajes cortos, hasta que un día dejaron de contestar. El silencio de ellos se sumó al de él. Me quedé sin ese canal de presión. Yo seguía repitiendo a quien quisiera oírme que todo esto había empezado por unos carritos, que era absurdo, que me estaban dejando sola. Pero ya no tenía público. El abogado de Raúl volvió a escribir, esta vez con menos rodeos. Reiteró la propuesta de separar bienes, de vender el inmueble, de saldar lo que se pudiera y cortar el vínculo económico. Ya no sonaba a invitación, sonaba a única salida razonable antes de que la cosa se pusiera peor. Yo seguía negándome en mi cabeza. Vender la casa significaba, para mí, aceptar que Raúl ya no tenía ninguna obligación conmigo, que se acababa cualquier excusa para reclamarle algo. Me aterraba más perder esa idea que perder las paredes en sí. Mientras tanto, los cortes de luz empezaron a no ser simples amenazas. Hubo días a oscuras, llamadas incómodas al servicio para ver cómo reactivaba todo, pagos parciales que apenas servían para patear el problema un par de semanas. Empezaron a llegar cobradores en persona, timbres insistentes, vecinos mirando por la ventana. La sensación de derecho empezó a resquebrajarse, no porque yo de repente entendiera que había exagerado, sino porque ya no daba más el parcheo. No había forma de mantener la narrativa de que él debía cubrirlo todo cuando las facturas con mi nombre encima se acumulaban en la mesa. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, te fuiste a ver que podías sacarle y te encontraste con un espejo legal que no te gustó. No es que el sistema no reconozca tu sufrimiento, es que objetivamente las decisiones financieras y el incendio tienen tu firma. Es duro, sí, pero no todo se puede acomodar a tu sensación de injusticia. A veces la realidad es que la víctima en papel es la persona a la que le quemaron sus cosas y que ahora quiere cerrar bien la historia. Respuesta de la OP. Yo no digo que en papel no parezca que él tiene las de ganar, lo que digo es que el papel no cuenta lo que se vivió en esa casa.
No dice cuántas veces escuché que no alcanzaba mientras los carritos se multiplicaban, no dice lo que se siente que tu pareja te llame tontería en tu propia cara. El abogado me habló de daño patrimonial como si todo se redujera a números. Entiendo que la ley funcione así, pero mi vida no es un expediente. Usuario anónimo 2 dice, lo de temer más perder la casa que perder la relación dice mucho. No es solo apego al espacio, es que mientras haya una hipoteca, siempre puedes decir que él tiene obligación. Vender implica admitir que a partir de ahí tu vida económica depende de ti. Por eso te aferras tanto, no porque las paredes tengan magia, sino porque te sostienen la narrativa de que alguien te debe algo. Respuesta de la OP, claro que la casa simboliza mucho más que paredes. Ahí está todo lo que dejamos de hacer, lo que hicimos, lo que yo pensé que iba a durar más. No es tan simple como decir que vendo y ya, cambio de chip y listo. Y sí, me cuesta aceptar que de la noche a la mañana quien siempre llevó la carga económica desaparezca y me toque a mí. No voy a negar que hay miedo, pero tampoco voy a hacer de cuenta que es lo más natural del mundo que un marido se borre y listo. Usuario anónimo 3 dice, es revelador que después de la asesoría legal tu reacción no sea replantearte nada, sino molestarte con el sistema por no encajar con tu versión. Sigues esperando que alguien, juez o abogado, te dé el título oficial de víctima para sentirte validada. Mientras tanto, las cuentas siguen llegando a tu nombre. No necesitas un fallo para ver que la forma en que llevaste todo te explotó en la cara. Respuesta de la OP, no estoy esperando una medalla de víctima, estoy tratando de entender cómo algo que yo viví como una acumulación de desprecios termina viéndose desde fuera como si yo fuera la única responsable. Me cuesta aceptar esa lectura, sí, y tal vez por eso choco tanto con lo legal. Sé que las cuentas están a mi nombre, créeme que lo veo cada vez que abro la puerta. Pero una cosa es reconocer eso y otra es decir que todo lo demás no cuenta porque no está en un formulario. Actualización 4. El aviso serio llegó como todos los demás, en un sobre. Pero la diferencia se sentía en la forma en que estaba redactado, en el plazo concreto, en la amenaza ya sin adornos. O aceptaba la venta ordenada del inmueble o el proceso seguiría igual, solo que con menos control de mi parte y más consecuencias. Vino incluso un representante del banco a explicarme, con ese tono condescendiente que usan con quien asumen que no entiende, que ya no se trataba de si quería o no, sino de cómo quería que fuera. Pude haberlo mandado al diablo, pero la verdad es que ya no tenía fuerzas. Ceder no fue un acto de humildad, fue de resignación rabiosa. Firmé papeles con la sensación de estar traicionándome a mí misma, aceptando que el último símbolo claro de que Raúl todavía tenía obligaciones conmigo estaba a punto de desaparecer. Autoricé que se pusiera en venta la casa, que se hicieran los trámites necesarios. A cada firma, me repetía que estaba siendo obligada, aunque una parte de mí sabía que, si no firmaba, todo iba a ser peor. Era elegir entre dos males, pero igual me dolía actuar como si tuviera alguna elección real. El día que vinieron a tomar fotos del inmueble para la venta fue uno de esos momentos en los que la realidad te obliga a mirar tu propio desastre. Tuve que recoger lo que quedaba del cuarto del incendio, vitrinas rotas, manchas en las paredes, restos de carritos calcinados pegados en el piso, cajas deformadas. Me di cuenta de que, desde la noche del fuego, nunca limpié de verdad ese espacio. Había dejado las cicatrices ahí como un altar al agravio, como un recordatorio visual de por qué, según yo, tenía derecho a estar furiosa. Ahora, esos restos no eran símbolo de nada, solo un problema que bajaba el valor de la vivienda. Para que las fotos salieran medio decentes, tuve que pagar de mi bolsillo una mano de pintura para tapar las manchas más evidentes. Contraté a alguien que lijara los restos de plástico pegado, que arreglara un poco las vitrinas o al menos las sacara de la vista. Otra pequeña ironía, pagar por arreglar lo que yo misma dañé, para poder vender lo que yo creía intocable. Mientras veía al pintor pasar la brocha sobre las marcas negras, sentí una mezcla de rabia y vergüenza. No lo dije en voz alta, pero sabía que nadie más que yo había provocado esa parte del deterioro. La venta se concretó más rápido de lo que pensé. En cuanto las fotos estuvieron listas y se publicó el anuncio, empezaron a llegar ofertas. El día que me dijeron que ya había comprador y que se fijaba una fecha para entregar el lugar, sentí que me arrancaban algo del pecho. Aún así, me presenté donde el abogado para ver los números finales. Ahí vino otro golpe, lo que entraba por la venta se iba a repartir, sí, pero no como yo había fantaseado. Una parte se iría directa a saldar la hipoteca o la renta atrasada, otra a las tarjetas, otra a los pequeños préstamos que había pedido. Lo que sobraba era mucho menos de lo que yo imaginaba. El abogado lo explicó con cifras y documentos. Durante años, Raúl había estado cubriendo silenciosamente deudas que yo ni sabía que existían, pagando intereses, manteniendo al día cosas que no aparecían en mi radar. Ahora, por primera vez, estábamos relativamente equilibrados. No era que él me estuviera quitando nada,
era que lo que quedaba era el resultado real después de limpiar todo lo acumulado. Yo salí de esa cita sin la casa, sin la ilusión de un bolsillo infinito y con un monto mucho más pequeño del que creí que me correspondía. Tuve que mudarme a un lugar mucho más pequeño, alquilado. Un departamento sin habitaciones de sobra, sin espacio para vitrinas, sin esa sensación de casa de matrimonio. Era un lugar funcional, una sala justa, un dormitorio, una cocina estrecha. Nada de eso me parecía terrible objetivamente, pero comparado con lo que había tenido, se sentía como un descenso. Por primera vez, el techo bajo el que dormía dependía exclusivamente de lo que yo pudiera pagar. Y esa idea, más que el tamaño del lugar, era la que me hacía desvelarme. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, el hecho de que hayas tenido que pagar por ocultar las marcas del incendio para poder vender la casa es casi una metáfora perfecta. Durante años tapaste las consecuencias de tus actos con el sueldo de Raúl, esta vez te tocó hacerlo con tu propio dinero. No es karma, es lógica. Lo que dañaste, de una forma u otra, lo terminas pagando tú también. Respuesta de la OP, puedo entender la metáfora, pero en el mundo real no se siente tan poético. Se siente como perder cosas una detrás de otra. Sí, pagué por pintar y arreglar, pero también perdí el espacio donde pensé que iba a envejecer. Que ahora todos lo vean como una lección bonita no hace que sea menos duro levantar cajas sabiendo que no las estás llevando a algo mejor, sino a algo más pequeño y más incierto. Usuario anónimo 2 dice, lo que te dolió no fue solo vender la casa, fue ver en números que Raúl estuvo años cubriendo deudas que tú ni registrabas. La imagen de proveedor que te debía todo se cae cuando ves que no solo no te debía, sino que estaba amortiguando tus gastos sin alardear. Eso desmonta la narrativa de que siempre fuiste tú la sacrificada. Respuesta de la OP, no niego que ver esos números me descolocó. Me hizo pensar en todas las veces que dije que no me alcanzaba para tal cosa y asumí que él simplemente no quería ayudar. Aún así, eso no borra el hecho de que nunca se sentó conmigo a mostrarme ese Excel, a explicarme cómo estaban realmente las cosas. Si hubiera tenido un panorama más claro, quizá no habría explotado como exploté. Sentí siempre que la información estaba de su lado, y eso también pesa. Usuario anónimo 3 dice, el departamento pequeño es la versión física de algo que vienes arrastrando, ahora tu vida cabe en lo que tú misma puedes sostener. No hay vitrinas, no hay hogar de matrimonio, no hay boleto dorado en forma de sueldo ajeno. Y en lugar de verlo como un punto de partida, sigues viéndolo como castigo. Mientras lo veas así, cualquier paso adelante te va a saber a pérdida, no a recuperación. Respuesta de la OP, es muy lindo en teoría hablar de puntos de partida. En la práctica, cuando bajas de una casa amplia a un departamento justo, se siente como retroceder. Tal vez con el tiempo lo vea diferente, pero ahora mismo lo único que siento es que todo lo que creí seguro resultó ser prestado, incluso la estabilidad que me vendieron como matrimonio. Que lo llames recuperación no hace que deje de doler como caída. Actualización 5. Los meses siguientes a la mudanza fueron menos glamorosos, menos cómodos y, curiosamente, más claros. Ya no había colchón invisible. Lo que entraba era lo que podía gastar. Punto. Conseguí trabajo en una tienda de juguetes, maquetas y coleccionables porque era lo que había cerca y necesitaba algo rápido. Cuando me llamaron para decirme que estaba contratada, sentí una mezcla de alivio y humillación. Iba a pasar 8 horas al día atendiendo a adultos que compraban carritos, trenes, figuras, exactamente el tipo de cosas que yo siempre había considerado una tontería cara. La ironía me ahogó las primeras semanas. Veía entrar a hombres con cajas protegidas, completamente emocionados, hablándome de modelos específicos, de ediciones limitadas. Se les iluminaban los ojos igual que a Raúl cuando me explicaba cosas que yo nunca quise escuchar. Los oía decir que estaban ahorrando para una pieza en particular, que por fin habían conseguido algo que buscaban desde niños. Yo pasaba los códigos por la caja registradora, envolvía compras con cuidado, respondía con frases mecánicas, pero por dentro se me movía algo incómodo. Cada vez que un cliente se quejaba de que su pareja no entendía el valor sentimental de sus coleccionables, yo apretaba los labios. Había quien decía que en casa les decían que era plata tirada, que no entendían por qué preferían gastar en eso y no en otras cosas. Antes habría pensado que tenían razón en regañarlos, ahora, escuchando el tono con que hablaban de sus colecciones, no podía evitar que me viniera la imagen de mi patio, de las llamas, de las vitrinas ennegrecidas. De la foto que mandé con orgullo, creyendo que estaba haciendo justicia, y del silencio absoluto que vino después. En el departamento nuevo no hay lujos ni grandes compras. Pago las cuentas con puntualidad casi obsesiva, electricidad, agua, alquiler, teléfono. Tengo una libreta donde anoto cada gasto, por mínimo que sea. No porque me haya vuelto fan de la contabilidad, sino porque ya no tengo a quien culpar si algo no cuadra. En un cajón guardo un sobredoblado con el apellido de Raúl escrito por dentro. Cada mes,
Cuando puedo, pongo un billete o dos ahí. No es una fortuna, a veces son montos ridículos. No tengo su dirección actual, no tengo forma de entregárselo sin parecer una loca que reaparece del pasado. Ese sobre no es un gesto romántico ni un plan de reconciliación secreta. Es, más bien, mi recordatorio de que lo que yo llamé mi derecho durante años fue, en realidad, una deuda que generé sola, con él, con la casa, con los años en que él pagó cosas que yo ni miraba mientras yo me enfocaba en lo que quería para mí. A nadie le cuento lo del sobre, si lo hiciera, parecería que estoy buscando aplausos. No lo hago para redimirme ante el mundo, lo hago para poder mirarme en el espejo sin sentir que todo fue culpa del destino y de sus carritos. No voy a mentir, no es que ahora admire de repente las colecciones ni que me parezcan una prioridad, pero ya no las veo como simples plásticos pintados. Entiendo, un poco, que a veces lo único que alguien tiene como verdaderamente suyo en una vida de responsabilidades es ese rincón de vitrinas y objetos aparentemente inútiles. Y que alguien llegue y lo prenda fuego, creyendo que así está ganando poder, es otra cosa. Sigo sin saber en qué barrio vive Raúl, qué hace exactamente ahora, si reconstruyó su colección o si la dejó atrás como me dejó atrás a mí. A veces, cuando entra un cliente que de espaldas se parece a él, se me detiene el corazón por un segundo. Luego se voltea y no es, y yo vuelvo a mi papel de vendedora que sonríe y pasa códigos. No siento que lo ame, pero tampoco puedo decir que no me importe nada. Lo que sí sé es que cada Hot Wheels que veo pasar frente a mí es un nudo pequeño en la garganta. No por el carro en sí, sino porque me recuerda que no se trataba solo de juguetes, sino del único pedazo de su sueldo que él se permitía que fuera solo suyo. Lo que me he convencida de que estaba reclamando mis derechos. Y eso, por más sobres que llene y por más cuentas que pague a tiempo, ya no tiene forma de deshacerse. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, trabajar rodeada de aquello que despreciaste debe ser incómodo, pero también es una oportunidad constante de verte desde fuera. No necesitas que Raúl vuelva ni que el destino te dé señales, cada cliente que cuida sus cosas te está mostrando lo que tú decidiste romper. El sobre que guardas es lo más cercano que hay en tu historia a una verdadera responsabilidad, aunque la lleves en silencio. Respuesta de la OP, incómodo se queda corto. Hay días en que quisiera tirar todo de las vitrinas y salir corriendo, y otros en los que simplemente hago mi trabajo y ya. El sobre no es un intento de quedar bien con nadie, es una manera de ordenarme por dentro, de sentir que, aunque sea a mi ritmo y con mis limitaciones, estoy reconociendo que algo de lo que pasó no fue solo culpa de él o de la vida. No necesito convertirlo en bandera para que tenga sentido para mí. Usuario anónimo 2 dice, dices que ahora entiendes, un poco, lo que significaba su colección, pero sigues ubicándote en un lugar donde todo te pasó, más que en uno donde tú hiciste. Que trabajes, que pagues tus cosas, que anotes gastos, es lo mínimo que cualquier adulto hace, no un acto épico. La verdadera vuelta de página sería dejar de pensar tanto en lo que el sueldo de Raúl debió haber sido para ti y concentrarte en lo que puedes construir con el tuyo. Respuesta de la OP, sé que para mucha gente lo que estoy haciendo es lo básico, pero para mí, que viví años desconectada de la realidad de los números, no deja de ser un cambio grande. Que todavía piense en lo que él hizo o dejó de hacer no significa que no esté intentando también armar algo con lo mío. Voy lenta, sí, y quizá me cueste más que a otros, pero no todo el mundo aprende las mismas cosas a la misma velocidad, sobre todo cuando vienes de un modelo donde el hombre era el eje económico de todo. Usuario anónimo 3 dice, lo más honesto que has dicho es que quemaste su único espacio propio pensando que así ganabas poder. Mientras sigas narrando todo como castigo del destino por tus derechos mal entendidos, y no como resultado de ese acto concreto, vas a quedarte atrapada en la misma historia. El sobre en el cajón muestra que una parte de ti ya lo sabe. Falta que el resto lo acepte sin envolverlo en tanta épica de mártir. Respuesta de la OP, probablemente tienes razón en que a veces lo maquillo con palabras más dramáticas de las necesarias. Me cuesta decir simplemente me equivoqué de una manera enorme sin añadir todo lo que había detrás, porque se siente injusto reducirlo todo a un solo acto. El sobre es mi forma de reconocer esa parte sin tener que pararme en una plaza a gritarlo. Tal vez algún día pueda hablar del incendio sin justificarlo tanto. De momento, estoy donde puedo estar, trabajando, pagando, y viendo cómo esos carritos que tanto odié se han convertido en el espejo más incómodo de mi vida.